Estos equipos de resolución rápida de diagnósticos moleculares genómicos tienen varios tipos diferentes. Uno muy usado en el mundo en este momento es lo que llamamos el GenExpert. El GenExpert son unos viales que me permiten hacer una real-time PCR, lo que se llama PCR en tiempo real, que detecta un microorganismo por vez directamente en una muestra biológica, porque yo tengo un cartucho donde voy a sembrar la muestra que tiene primers solamente para un microorganismo en particular, y entonces tengo paneles, tengo distintos cartuchos que uno es para estafilococo aureo meticilino resistente, otro para micobacterias, otro puede ser para Clostridium difficile, una bacteria anaerobia que produce la colitis ulcerosa, otro puede ser para las clamidias, otro puede ser para enterovirus y otro puede ser para el virus de la gripe, el fluvirus. Por ejemplo, uno podría detectar en una muestra de secreción respiratoria perfectamente por real-time PCR, y es de hecho lo que se hace, el COVID-19. En realidad lo que yo detecto no es el COVID-19 porque ese es el nombre de la enfermedad producida por el virus. El virus se llama SARS-CoV-2. Lo que yo voy a hacer es, lo que se hace para detectar hoy el SARS-CoV-2 es detectar el genoma a través de una PCR en tiempo real. Por otro lado, tengo estos métodos que ahora están muy empezando a entrar en el mercado argentino y en el mundo, y que se llaman FilmArray y que son multiplex. ¿Y qué quiere decir multiplex? Que detecta simultáneamente varios gérmenes en el mismo ensayo. O sea que yo le estoy haciendo la PCR para varios microorganismos simultáneamente porque el sistema tiene los primers para todos esos microorganismos para el cual está diseñado, y a través de un sistema de chips informáticos puedo detectar la presencia de cada uno. Hay paneles para infecciones respiratorias, gastrointestinales y para sepsis. Se investigan bacterias y virus en el mismo ensayo. Acá, cuando yo estoy haciendo biología molecular, como puedo, como yo lo que estoy investigando es genoma y lo puedo amplificar a partir de reacciones de PCR, lo que puedo hacer ahora ya es diagnosticar cualquier microorganismo, porque yo no necesito que crezca en medio de cultivo para esto. Se entiende la diferencia entre los métodos fenotípicos que jamás podrían ser utilizados para los virus con los métodos genómicos que son utilizados para los virus. ¿Está bien? Los virus no crecen en ningún medio de cultivo, solamente crecen en cultivos celulares y no se puede hacer a partir de esto tipificaciones particulares. Con lo cual, no me quiero meter con virus, vamos a tener toda clase de virus aparte, pero sepan que los métodos genómicos ya vienen compartidos virus y bacterias y a veces algún parásito. Y por último, bueno, el Luminex Portag, que detecta varios gérmenes en el mismo ensayo, y también tiene paneles para distintos tipos de infecciones. Bueno, yo dije que GenExpert era uno de los más utilizados en este momento, es de fácil realización, es muy rápido, utiliza, como ya les dije, un cartucho cerrado que en general es para un, que en general no, es para un solo germen, utilizado más ampliamente para el diagnóstico de micobacterias. En realidad este método, el desarrollo de esta metodología la financió la OMS para poder hacer rápido diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, habida cuenta de que los métodos tradicionales de detección de Mycobacterium tuberculosis son muy lentos y pueden tardar hasta un mes, con lo cual se requería que en el mundo, donde hay un aumento importante de la tuberculosis y sobre todo de la tuberculosis multiresistente, se pudiera idear un método fácil, sencillo de utilizar y que rápidamente nos pudiera detectar a los pacientes para poder hacer el aislamiento
correspondiente de forma tal de que no siguieran contagiando la micobacteria a otros individuos. Algo muy parecido a lo que pasa con el COVID-19. Permite detectar el método de GeneXpert para micobacterias, resistencia a rifampicina, que como vamos a ver cuando veamos tuberculosis, es el antibiótico más importante la base del tratamiento antituberculostático, y entonces ya si tengo resistencia a rifampicina, sé que estoy frente a una cepa de Mycobacterium tuberculosis resistente y que ese paciente le tengo que hacer cuidados especiales y tengo que prevenir muchísimo la diseminación de esta cepa en otros individuos. Es interesante para la detección también de Clostridium difficile, que es un germen anaerobio que produce, como les dije, colitis ulcerosa y que produce brotes epidémicos intranosocomiales muy importantes. Y por último también puedo detectar pacientes que están colonizados por algunos microorganismos que tienen patrones de resistencia muy importantes. Ya lo vamos a ver cuando veamos antibióticos, pero uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento con las infecciones bacterianas es la aparición de gérmenes que son muy resistentes a los antibióticos, y esto me permite hacer una rápida detección, un aislamiento preventivo de estos pacientes de manera que esto no se disemine a otros pacientes. Por último, tienen un costo muchísimo más elevado que los métodos tradicionales, con lo cual esto es una desventaja de esta metodología. Y esto no es más que una aplicación, ver en la práctica lo que explicó Carla. Es decir, esto es como se produce toda la reacción en ese cartucho del GeneXpert. Y fíjense en que yo tengo la muestra del paciente, le hago un lavado, en el mismo cartucho se va a producir una extracción del DNA o del RNA, se va a producir una purificación de ese DNA o RNA extraído, y luego lo que va a ocurrir es que en el mismo equipo ese cartucho va a pasar a una etapa del ciclador, a una cámara del ciclador, donde va a haber una amplificación del material genómico, una detección y el análisis por último, y nos dirá si es positivo o negativo. Aquí no se trata de que yo haga una PCR y después la tengo que comparar con una base de datos de muchas informaciones genéticas de muchísimas bacterias, sino que el aparatito tiene puesto las posibles conformaciones genómicas de la bacteria que busca ese cartucho particular del GeneXpert y se fija si está o no está. Y como ya les dije, los FilmArray o los métodos de multiplex PCR lo que hacen es poder identificar en un mismo panel, o sea, en lugar de un cartucho para cada germen particular, sino tengo un panel que usa una forma de detección diferente al del GeneXpert, que tiene que ver con cuestiones de informática y de sensores en chips que yo no les podría explicar, pero que me sirven para detectar simultáneamente muchos agentes microbianos. Son de simple y fácil realización, tienen un tiempo de respuesta de menos de una hora, pueden investigar simultáneamente 27 patógenos, ¿sí? Hay paneles de infecciones respiratorias y gastrointestinales que se realizan desde la muestra directa del paciente, y también tengo paneles para sepsis, pero estos estudios se realizan a punto de partida del medio de cultivo de hemocultivo crecido, o sea, yo tengo que primero sacarle sangre al paciente, sembrarlo en las botellas de medio de cultivo, ponerlo al incubador, y recién cuando se positiviza, o sea, cuando hay un crecimiento bacteriano que produce dióxido y que me permite saber que ese frasco tiene microorganismos, recién ahí es que yo puedo
realizar el FilmArray. No lo puedo realizar desde sangre, sacarle sangre al paciente y directamente hacer la FilmArray. Esto habida cuenta de que las bacteriemias son de un inóculo muy bajo. Cuando yo hablo de inóculo, lo que me estoy refiriendo, y esto es un concepto importante para que lo entiendan de acá al resto de la asignatura, es a la cantidad de bacterias. El inóculo es un concepto cuantitativo de la cantidad de bacterias que hay en un foco bacteriano, que hay en un foco infeccioso. Entonces, las bacteriemias, cuando yo tengo una infección de la sangre producida por bacterias, la cantidad de bacterias que circulan en la sangre es muy baja con respecto a la presencia de las bacterias en cualquier otro foco infeccioso en otra localización anatómica. En general son menores de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. Así se expresa el inóculo bacteriano en unidades formadoras de colonia por mililitro. Y cuando yo estoy por debajo de 100 bacterias por mililitro, no puedo hacer directamente el FilmArray porque no tendría una cantidad de material genómico que pueda detectar el método. Yo tengo que, de alguna manera, amplificarlo, ¿sí? Bueno, la forma de amplificarlo es primero poner la sangre en un medio de cultivo que me permite que se reproduzcan las bacterias y entonces yo después tenga 10 millones de bacterias por mililitro en ese medio de cultivo, y ahí sí voy a tener suficiente material genético para poder hacer directamente el FilmArray. Tienen que tener presente que el material en el FilmArray, si bien es una multiplex PCR, hay amplificación genómica, es una amplificación mucho más acotada. No es la misma amplificación que yo puedo hacer con una PCR tradicional o que puede hacer con el GenExpert. Estos son los paneles que tienen estos equipos de FilmArray, y lo digo básicamente para que vean que, bueno, el panel de sepsis, por ejemplo, que es a punto de partida como les dije, del hemocultivo, nos va a dar bacterias gram negativas, bacterias gram positivas, hongos y me permite detectar algunas bacterias con determinados mecanismos de resistencia que que tienen un alto impacto en la mortalidad de los pacientes que tienen sepsis. Y esto es producto de que yo entonces lo que estoy haciendo es poner primers en ese estudio, ¿sí?, que me van a permitir poder detectar la presencia de genes que codifican para determinados mecanismos de resistencia. Lo vamos a entender mejor cuando veamos la clase de antibióticos. Y lo mismo ocurre para el panel de infecciones respiratorias, que se hace a punto de partida de secreciones respiratorias. Tenemos un montón de virus, porque la patología respiratoria, los virus respiratorios producen mucha patología. Bueno, no tengo que explicar esto en este momento, porque todos sabemos lo que es esta pandemia de SARS-CoV-2. En estos paneles no está incluido SARS-CoV-2, pero seguramente en breve va a estar incluido. Y también bacterias que producen patología respiratoria importante como Bordetella pertussis, Clamidia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. La proteómica por espectrometría de masas es una metodología que utilizamos para identificar bacterias a través del conocimiento de las proteínas que posee que expresa a través de la transcripción y la traducción de su genoma. Por supuesto, las bacterias es una célula con una gran complejidad metabólica que produce muchísimas proteínas a lo largo de su vida. Algunas proteínas están siendo producidas en forma permanente y otras en forma intermitente cuando la célula lo necesita únicamente. Por eso están codificadas en genes que tienen una regulación particular, que pueden ser inducidos o inhibidos de acuerdo a que se necesite o no, que la célula necesite o no
sintetizar esa proteína. Pero hay proteínas que son constitutivas, que están en genes constitutivos, o sea que siempre se están sintetizando. Un grupo de esas proteínas es aquel que va a conformar el ribosoma. Las bacterias siempre tienen que tener sus ribosomas. Los ribosomas tienen un proceso de vida útil, degradación, y se van reciclando a lo largo de la vida bacteriana, y entonces siempre se están sintetizando proteínas ribosómicas. Es por eso que el grupo de proteínas que se usa para hacer esta identificación proteómica por espectrometría de masas es las proteínas del ribosoma 16S. Al igual que usábamos los genes que codificaban para las proteínas del ribosoma 16S, lo mismo hacemos ahora con las proteínas. ¿Por qué elegimos estas? Porque estas proteínas tienen, dada la información genética que tiene el genoma para este ribosoma 16S, una variabilidad entre las especies tan importante que me permite discriminar distintas especies de forma muy exacta. El espectrómetro de masas lo que hace es producir, separar y detectar iones en fase gaseosa. Por ende, indica moléculas y sus fragmentos mediante la medición de su masa en relación a su carga, o sea, esta relación masa-carga. Bueno, esto es el espectrómetro de masas llamado Malditov, que ahora vamos a ver cuál es su principio de funcionamiento, donde se procesan, hay dos marcas en todo el mercado internacional, que son estos dos que yo les estoy mostrando, y que me muestran, que procesan las muestras. Yo lo que hago es tomar de esa colonia que creció en una placa primaria de siembra de una muestra, una colonia pura, la pongo en una matriz particular, en una plaquita. Esa plaquita la pongo en la base de los equipos, donde están esos circulitos que ustedes ven en la base, y ahí se produce la espectrometría de masas, y luego el aparato lo que va a hacer, darme como resultado es un gráfico de espectro de masas de las proteínas que yo ajusté que sean las del ribosoma 16S. ¿Cómo hago ese ajuste? No lo vamos a explicar acá, sería bastante engorroso para que ustedes lo entendieran. Malditov, que es el nombre con el que se lo conoce en todo el mundo, viene de esto, de estas palabras inglesas, Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, que es desorción ionización láser asistida por matriz, y el TOF viene de tiempo de vuelo, porque por el detector de iones que se acopla a esta parte donde se desorciza y se ioniza
con un sistema láser en una matriz particular a estas proteínas. Estas proteínas naturalmente no son iones, si bien las proteínas tienen carga, no es que están ionizadas, pero yo logro a través de este tratamiento de desorción e ionización transformarlas en iones, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el proceso del Malditov? Yo tengo que hacer una preparación de la muestra, ¿sí? Que en este caso la muestra que es una alícuota de la colonia que creció en una placa de un cultivo primario. La pongo en contacto con esta matriz y luego voy a realizar una medición y por último, con ese espectro obtenido producto de la medición, voy a poder realizar, comparando el espectro obtenido con los espectros que están guardados en mi base de datos, cuál es el espectro a qué género y especie corresponde. Por supuesto, les vuelvo a dar el mismo ejemplo. Ustedes lo ven mucho en cualquier CIC que vean por televisión, que cuando uno lo que hace es procesar la muestra y después lo que le da compararlo con una base de datos que tiene la computadora. En este caso, la base de datos que tiene la computadora se va de alguna manera enriqueciendo, porque cuando yo obtengo espectros que no están en mi base de datos, o sea que yo no lo puedo machear con ningún espectro de la base de datos, a esa bacteria la mando a secuenciar todo su genoma y de esa manera tengo un resultado ineludible de cuál es su género y especie correspondiente, o en todo caso, si presumo que es una bacteria que ya tiene hecha una secuenciación solo de los genes que codifican para las proteínas del ribosoma 16S, haré lo que corresponde al respecto y entonces con ese dato a ese espectro ahora le acoplo el género y especie correspondiente y lo cargo en la base de datos, con lo cual si después nuevamente tengo ese espectro ya lo voy a poder identificar. De esa manera es que se va enriqueciendo la base de datos por todo lo que van aportando los distintos usuarios del mundo. Bueno, entonces dijimos que la primera parte es el procesamiento de la muestra. Entonces lo que ocurre es que yo tomo, ven, ahí tienen la foto de una placa donde crecieron las colonias provenientes de un cultivo de, en este caso, un esputo de un paciente internado en terapia intensiva. Esa colonia cremosa, circular, cremosa, grande, que tiene un pigmento rojo, presumiblemente, ya les podría decir yo, un microbiólogo con cierta experiencia, es posible que fuera una Serratia marcescens. Bueno, yo quiero identificarla con certeza, yo no le puedo decir porque a mí me parece, porque mi experiencia me dice que eso podría ser dar un resultado definitivo de que eso es una Serratia marcescens. Yo tengo que tener una evidencia objetiva que me demuestre que eso es una Serratia marcescens. Entonces lo que yo hago es tomar esa bacteria, ¿sí?, mezclarla con la matriz, ¿sí?, y luego llevarla a una jeringa de inyección y a esta solución de muestra disponerla directamente en el aparato, o directamente puedo agarrar esta bacteria y hacer depende de cuál Malditov tenga, disponerla en una plaquita que trae ya, que la provee el proveedor del equipo, que ya tiene la matriz incorporada, donde se va a producir lo mismo que se produce en el circuito de arriba. Simplemente que arriba yo tengo la matriz en un frasquito que tiene la matriz, tengo que hacer la mezcla con mi bacteria, hacer una solución de muestra y esto llevarlo al aparato a través de una jeringa. De la otra manera lo que yo hago es directamente ponerlo en una plaquita que ya tiene la matriz.
y luego inserto todo esto en el equipo y voy a obtener el siguiente paso, que es que el equipo haga la medición. Entonces, esa muestra embebida en la matriz absorbente de láser va a ser excitada a las moléculas de la matriz con un rayo láser. Efectivamente, estos equipos tienen un rayo láser que lo que hace es que inciden sobre la muestra embebida en la matriz absorbente y excitan a las moléculas de la matriz. Esa excitación produce la desorción e ionización de las moléculas de la muestra. Entonces, lo que va a ocurrir una vez que incide el láser es que vamos a tener moléculas de la matriz ionizadas, ¿sí? La matriz está compuesta por una serie de moléculas que con la excitación del láser se ionizan, o sea, se cargan positivamente, y estas moléculas ionizadas lo que van a hacer es también en el contacto y en el golpe y en el encuentro cinético con las moléculas de proteínas, van a hacer que las moléculas del granito ionizado, que en este caso son proteínas, también se ionicen. ¿Sí? Y como yo tengo un electrodo en la parte superior del tubo ese del aparato que vieron la foto, un electrodo cargado negativamente, lo que van a hacer es que esas cargas positivas empiecen a viajar, ¿sí?, hacia el electrodo de carga contraria. Entonces se aplica en realidad un campo electrostático sobre esa nube de moléculas y hace que las moléculas viajen, las que se cargaron positivamente, hacia el electrodo de aceleración. Entonces, y por eso se llama velocidad de vuelo, de eso viene el TOF del Malditoff, ¿sí?, del tiempo de vuelo, time of flight, será mayor cuanto menor sea la masa, porque las moléculas que son más pequeñas, que tienen menos masa, van a viajar más rápido por una cuestión de que la velocidad de viaje en un campo electrostático está determinado por la carga y por la masa, van a viajar más rápido hacia el detector de cationes, o sea, en este caso una placa que está cargada negativamente. Entonces, de acuerdo al tamaño molecular, al peso molecular, a la masa molecular que tiene cada proteína, va a llegar en un tiempo distinto. Y esa llegada se va registrando gráficamente en un conjunto de señales que ese electrodo negativo le va transmitiendo a una computadora. Y genera estos picos. Cada pico que ven ahí ustedes es un grupo de moléculas con igual carga y con igual masa molecular que llegó al electrodo. Primero van a estar las que tienen menor peso y después van a estar las que tienen mayor peso, ¿sí? Si ustedes se fijan abajo, lo que tienen es la relación masa-carga, ¿sí?, y arriba el porcentaje de moléculas que puede registrar el aparato. Con lo cual, cuando el pico es más alto, quiere decir que hay más moléculas proporcionalmente que cuando un pico es menor. El eje, en este caso, de la concentración de moléculas es porcentual. Entonces, haciendo un resumen, lo que ocurre es que yo pongo una muestra cristalizada con matriz, incide una luz láser, ioniza a las moléculas de la matriz y estas, en este juego cinético y de encuentro con las moléculas del nanito que yo quiero analizar, se ionizan también. Estas van a volar en el tubo hacia el electrodo detector y
van a volar con mayor velocidad las que menor masa tengan. Y esto lo que determina, finalmente el detector va detectando el tiempo de vuelo de cada una de estas moléculas proteicas y me va graficando este espectro que finalmente es el resultado. Acá tenemos un gráfico que lo que muestra es distintos espectros de distintas bacterias: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Burkholderia cepacia, Cinetobacter luofi, Phantoea agglomerans. Cualquiera de ellas que ustedes quieran identificar, si ustedes se fijan, tienen distintos picos para distintas moléculas que tienen una relación masa-carga diferente. Esos espectros son como la huella digital de la especie. Son únicas y propias de cada especie. Piensen ustedes de que a veces puede haber especies que dan espectros muy parecidos, entonces lo que uno le exige al aparato, a la metodología, es que me pueda medir también el grado de discriminación que tiene entre dos perfiles parecidos. Sí, y eso se logra con un índice estadístico, que yo no le voy a explicar cómo se calcula, pero si el grado de discriminación no es bueno, yo no puedo definir con esta metodología el género y la especie de la bacteria. Por ahí puedo definir solo el género y no la especie, o por ahí no puedo definir ni el género ni la especie. Esto a veces puede ser que ocurre a veces, bastantes veces, y entonces yo puedo ajustar algunas cuestiones con respecto a la matriz o algunas cuestiones con respecto a en qué longitud de onda está detectando el electrodo para poder aumentar la discriminación. Entonces, los resultados que obtengo a partir de estas metodologías dependen de cada una en particular. La identificación puede llegar al género y no a la especie, puedo llegar al género de la especie, puedo llegar al género más el grupo, ¿sí? Y puedo llegar a la subespecie. ¿Qué género más grupo? Algunos grupos bacterianos, algunos géneros bacterianos, como es muy difícil discriminar las especies, yo puedo dentro de un género discriminar un grupo de especies que comparten muchas características. Entonces por ahí tengo lo que les voy a dar un ejemplo: Streptococcus viridans group. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir Streptococcus, ese es el género, viridans sería todas las especies que integran ese grupo de Streptococcus, y group viene de grupo. Pero yo no puedo decir que discriminar las especies. Ahora ustedes me dirán, ¿pero qué sentido tiene que usted le ponga group? ¿Por qué no le pone SPP? Especies. Bueno, porque Streptococcus como género es un género que incluye muchísimas especies. Entre ellas un grupo que las puedo agrupar como viridans, pero que son distintas de otras que yo las puedo discriminar con la metodología. Es decir, si yo informara solo Streptococcus SSP, lo integran 2006 especies. Si yo informo Streptococcus viridans group, lo reduzco a 30 especies. ¿Se entiende el concepto? Si no, pregúntenlo en el foro y lo vuelvo a explicar. Pruebas de tipo fenotípicas. Se reúne toda la información y se busca el microorganismo que corresponde. Se llega generalmente a género y especie o a género y grupo. Por prueba de biología molecular llego también a género y especie. En general siempre puedo determinar la especie, y a veces puedo alcanzar la subespecie, que son pequeñas divisiones que hay dentro de una misma especie. La ventaja de este tipo de metodología es que duran mucho menos los estudios, o sea, yo puedo entregar el resultado mucho más rápido, y a veces me pueden también dar datos en cuanto a la sensibilidad a los antibióticos que tenga estas bacterias, porque puedo encontrar
genes mutados, que son los que realmente me explican la síntesis de alguna proteína que tiene una funcionalidad como un componente que le genera a la bacteria resistencia a un antibiótico. Lo vamos a ver mejor en la clase de antimicrobianos.